Ya, entonces vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a seguir con transformar de Laplace. Y bueno, yo creo que hoy día y mañana también seguiremos con transformar de Laplace. Es bastante lo que se puede ver. Bueno, entonces, si se acuerdan, no, debería yo hacer un resumen, ¿cierto? Porque ya hace rato que vimos esto. A ver, vamos a ver lo que era transformar de Laplace antes. Clases virtuales. Ya, creo que esta es para hacer un recordatorio de lo que es transformada en Laplace, ya para continuar con las definiciones y propiedades de esta transformada. No se abre. No, no se abre. No sé por qué no se me ocurrió antes. A ver. Ya, entonces lo que habíamos visto de transformada en Laplace es lo siguiente, va a ser súper rápido, ¿ya? Porque esto es solo un recordatorio. Entonces la definición es, si tengo una función definida positiva, bueno, si el dominio está en los integrales positivos, ¿cierto? Que sea integrable, entonces puedo definir una integral indefinida, que va de 0 hasta más infinito, de esta forma, donde esto va a depender de otra variable s, y por lo tanto lo que me va a quedar no es un número, sino es una función. Ya, entonces por eso le coloco f mayúscula s, o en realidad lo que uno coloca es L de f de s, ya es la transformada del Laplace con respecto a la función f y queda variando con respecto a s. Así yo puedo determinar que yo puedo calcular esta integral y lo que voy a variar es la función f que está determinada ahí. Por eso está asociada a esa función. Y entonces nosotros podemos calcular la transformada de Laplace, o sea, estas integrales, ¿cierto? Para ver cómo se transforma la función f en esta diferente expresión que tenemos acá. Hay que darse cuenta o hay que recordar de que estas integrales se pueden calcular aplicando el límite cuando n tiende a infinito de 0 hasta n, ¿ya? O sea, aplicar una integral definida entre 0 y n y después tender el n al infinito. Y entonces ahí me va a quedar la transformada de Laplace que puedo calcular y puedo determinar varias transformadas de Laplace, que nosotros vimos algunos y los demás les dejamos de tarea, como la transformada de Laplace de la función 1, de las constantes va a ser 1 partido por s, la transformada de t elevado a la n es n factorial partido por s n más 1, la transformada de la exponencial de a de t es 1 partido por s menos a, y la función trigonométrica coseno de k de t va a ser s partido por s cuadrado más k cuadrado. Como les digo, este es tipo formulario que uno puede encontrar para las transformadas de Laplace, pero perfectamente ustedes pueden calcular
perfectamente puedo calcular estas transformables de Laplace calculando la integral ya definida anteriormente. Y ahí tengo de coseno y tengo de seno hiperbólico y coseno hiperbólico también. ¿Ya? Lo que también uno puede analizar es que la transformada en Laplace tiene la definición o la propiedad de que es un operador lineal, así que multiplicar por un escalar es igual que el escalar por la transformada. Y si tengo una suma de dos funciones, la transformada de esta suma es la suma de las transformadas en sí. Así que tiene buenas propiedades. Y lo otro que voy a usar aquí para ecuaciones diferenciales es que la transformada de la función derivada va a ser igual a S por la transformada de la función sin derivar menos la función evaluada en un punto inicial 0. Y también, otra cosa que también es importante es que siempre voy a tener una transformada que es una función, no se llama función porque en realidad va a analizar y va a variar funciones. Entonces, decir una función de funciones es medio redundante, entonces por eso se le llama transformada. Y la transformada de Laplace tiene otra transformada que es su inversa. Entonces la transformada inversa de la transformada de la función f va a ser igual a la función f. Y esas son propiedades que vamos a usar para poder calcular, resolver las ecuaciones diferenciales. Eso es lo que habíamos visto en la clase pasada, y bueno, uno lo puede generalizar para una transformada en S de una función f elevado a la n, en el sentido de que es la enésima derivada, y entonces la formulita va a quedar así, va a ser s elevado a la n por la transformada de f menos Sn menos 1 por f de 0, menos Sn menos 2 por su derivada en 0, y así sucesivamente. Entonces fíjense que todo lo que está aquí es un número, ¿cierto? Es un valor. Me va a quedar una función con respecto a S, pero no nada más. Y de aquí me da que la transformada de f. Así que eso es interesante de ver cómo se transforma la derivada. Ya ahí hablamos de la transformada inversa, que siempre va a existir. Y bueno, eso más que nada. Ya vimos un ejemplo. Ya. Eso. Así que ese es el resumen de lo que habíamos visto la clase pasada, que eso fue hace como casi 2 semanas, porque después esa es la clase del 13 de agosto. ¿Ya? Que es lo que vamos a continuar ahora. Por eso fue interesante hacer este pequeño resumen rápido para poder entender lo que está pasando acá. Entonces, fíjense, aquí dice primera fórmula de traslación. Entonces, si ahora tenemos la función, es una función de orden exponencial. Eso no lo dije tampoco, pero siempre las funciones orden exponencial quiere decir de que van a estar acotadas y por lo tanto la integral va a estar definida. Por lo tanto, no necesito que la función sea continua solamente para definir y determinar y encontrar la forma de Laplace, ¿cierto? Porque puedo tener funciones crecientes, no acotadas, y esa integral se va a indefinir porque va a ser infinito. Entonces, lo que yo necesito es que esta función sea acotada. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Es que, bueno, si yo tengo, esta es una función aquí yo tengo una función, ¿por qué no me queda decir? Tengo una función que va de de 0 hasta más infinito. Así que esto es el dominio y aquí está la función. Entonces, por lo tanto, puede ser algo así o puede ser otra cosa. Puede ser así, por ejemplo. No sé. Fíjense que la función roja, esa va a crecer, esta va a infinito, es más infinito. Así que esto tiende a más infinito. Por lo tanto, esta cálculo integral no va a existir esa integral porque va a ser muy, muy grande esa área, ¿cierto? Por lo tanto, no se puede calcular. En cambio, el azul tiene un tope.
Entonces vamos a decir que esta función f es acotada, ¿cierto? Porque hay un valor, un cierto m, para que la función no es mayor que eso. Ya, gracias a que es acotada, uno puede decir y estimar si es acotada con respecto a la exponencial. Es decir, en vez de decir que es acotada, decir que f acotada quiere decir que f de t es menor o igual que m para todo t en el dominio. ¿Ya? En cambio, decir que es de orden exponencial quiere decir que exponencial de menos a t por f de t es acotada. Ya eso quiere decir que sea de orden exponencial. Que no solamente la f, sino que la multiplicación por la exponencial también va a ser acotada. Y entonces, si pasa esto, acuérdense que la función, la transformada de Laplace, es con cierta exponencial, ¿cierto? Entonces va a estar acotado todo lo que yo voy a querer integrar, y por lo tanto va a existir la integral que quiero, y por lo tanto va a existir su transformada. Entonces, para no decir todo eso, yo digo que f es de orden exponencial. ¿Ya? Esa es la propiedad. Y entonces vamos a denotar f de s como la transformada de f de s, para no tener tanta notación, ¿ya? Pero a veces podemos usar cualquiera de las dos notaciones para definir la transformada de Laplace. Si uno ya conoce qué función es la que vamos a usar, podemos escribir solo que depende de s. Y si no conocemos la función, ya uno va a tener que usar esta forma de L de f de s. Entonces, la fórmula de traslación me dice que en vez de calcular la transformada de f, calcular la transformada de la exponencial de a de t por f, va a ser igual a f de s menos a. Para todo s para el cual f de menos a exista. ¿Ya? Puede ser de que no esté definido. Acuérdense que no todos los valores de s está definida la transformada de Laplace. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si tenemos la transformada, esto lo vimos en el resumen rápido que hicimos, pero si tenemos que la transformada de seno de s es igual a esto, ¿cierto? Esta es la transformada del seno. Entonces, usando la fórmula de traslación, si ahora en vez de tener seno, tengo exponencial de a de t por seno de b de t, y ahora mi pregunta es, ¿cuánto será esta transformada? Bueno, esta transformada es la función multiplicada por una función exponencial. Así que uso la fórmula, ¿cierto? Y la fórmula me dice que es igual a f de s menos a. ¿Ya? Donde f de s es esta de aquí. ¿Ya? Es esta, en este caso, mi función f de s. Y esta es la formulita que hicimos recién, que la transformada de la exponencial por la función va a ser igual a f de s menos a. Entonces, donde haya s, ¿cierto? Tengo que escribir s menos a. Entonces me queda b de cuadrado, y donde había s, no coloco s, sino s menos a. Y entonces, ahora yo ya sé muchas más transformadas de Laplace. Si tengo una función multiplicada por una transformada de Laplace, ¿cierto? Entonces es una función trasladada, y por lo tanto puedo encontrar la función de Laplace asociada a ella. Otro caso. Por ejemplo, la transformada de t de s. Esta también la vimos en el formulario. La transformada de t es 1 partido por s cuadrado, y s tiene que ser mayor que 0. Entonces, análogamente a la anterior, ahora en vez de tener t, tengo exponencial de a de t por t. Esta es una nueva función que es t por la exponencial. Lo que dice la proposición es que esto es igual a f de s menos a, ¿cierto? Donde la transformada anterior es f de s. Entonces, si considero s, ¿cierto? Si tengo esta función que depende de s, ahora si escribo s menos a, donde haya s, voy a escribir s menos a.
Entonces la transformada de la exponencial de a de t de t es 1 partido por s menos a al cuadrado. Pero aquí me tengo que dar cuenta de que ya no es el mismo dominio, sino que fíjense que ese es el máximo entre a y 0. Claro, porque aquí tengo s en el denominador. Pero ¿qué pasa? Tengo s menos a en el denominador. ¿Cuándo es 0? Cuando s es igual a a, ¿cierto? Pero a, ¿qué es? ¿Es positivo o negativo? Es cualquiera, ¿cierto? Entonces, si a es positivo, ¿cierto? Entonces, esto de aquí, yo necesito que sea positivo. Así que 1 partido por s menos a al cuadrado. Necesito que sea positivo y no 0. Así que esto tiene que ser con s mayor que a. Pero si s es negativo, es un caso, y si s es negativo, perdón, si a es negativo, ¿cierto? Como el s es como el que va corriendo, 1 partido por s menos a al cuadrado, ¿cierto? S es negativo, esto va a ser negativo, bueno, al cuadrado me queda positivo, ¿cierto? Pero necesito que esto eh, no sea 0, ¿cierto? No quiero que sea 0. Por lo tanto, si el a es menor que 0, ¿cierto? Voy a considerar s mayor que 0. ¿Ya? Así lo determino que esto nunca se va a poder ser 0 y me va a definir bien la condición. ¿Ya? No puedo definir mi función s para valores que estén más allá del dominio. Acá esta función es para todos los s mayores que 0, ¿cierto? Entonces aquí yo necesito que también cumpla esa condición, como mínimo. Y si no cumple para algunos, bueno, entonces de aquí para adelante debe cumplir, ¿ya? Pero si el s es negativo, tengo el 0, tengo la a, yo sé que la función vale de aquí para allá. Entonces con esto los considero. No puedo considerarlos de atrás porque si no la transformada de Laplace no está definida. ¿Ya? Entonces por eso habla del máximo. Si el máximo de a, 0 es 0, ¿cierto? Entonces voy a colocar s mayor que 0. Si el máximo de a, 0 es a, entonces voy a tomar s mayor que a. Esa es la restricción. Por eso hablaba de que tenemos que considerar la transformada de Laplace va a ser igual a la traslación, pero para todos los valores donde se puede encontrar la transformada de Laplace. Así que ese dominio de definición de la transformada de Laplace siempre es importante. Derivada de la transformada. Fíjense que uno se puede confundir con lo que vimos antes, que era la transformada de la función derivada. O sea, nosotros antes vimos que la transformada, antes digo la clase pasada, la transformada de f de t de s dijimos que era igual a s por la transformada de f de t menos f de 0. ¿Cierto? Eso es lo que habíamos visto. Sí. Ya, pero esta es la transformada de la función derivada. La derivada está aquí adentro. Eso es derivado. Pero ahora, lo que yo voy a definir, esto es otra cosa, y por eso lo voy a dejar aquí, para que no nos confundamos. Ojalá que no nos confundamos más de la cuenta. Ya, eso es lo que vimos antes. Ahora, lo que estamos viendo es que esta es la función de transformada de Laplace, ¿cierto? Y entonces, bajo estas hipótesis adecuadas sobre f, podemos derivar la transformada. O sea, vamos a derivar la transformada. Aquí está la derivada ahora. Y esta derivada, vamos a derivar la integral, ¿cierto? Acuérdense que el teorema fundamental dice que la derivada de la integral es la integral de la derivada. Así que pueden entrar sin problema. Y entonces voy a derivar lo que está dentro.
Y me va a quedar que la derivada de la exponencial, fíjense que estoy derivando con respecto a S, ¿ya? Porque la transformada depende solo de S. Entonces voy a derivar con respecto a S. Lo que está aquí adentro con respecto a S, ¿qué va a ser? Exponencial de menos st por f de t. Yo lo quiero derivar. Voy a poner aquí d a ds. Entonces, la derivada de esa función con respecto a s, esto es constante, así que lo voy a dejar aquí, constante. Y esto de aquí puedo integrar, voy a derivar. La derivada de la exponencial es la misma, pero aquí tengo una multiplicación por una constante que es t, así que necesita que salga y me va a quedar menos t. Así que la derivada de lo que está dentro es menos t por la exponencial de menos st por f de t. Y por eso aquí aparece que la derivada es esto de aquí. Bueno, como aquí tengo la exponencial, yo quiero tratar de entender o ver exactamente qué es lo que tenemos acá. Aquí me falta un menos. Entonces voy a agrupar este t y lo voy a juntar acá, ¿cierto? Y me queda t por f de t. Entonces, si lo veo como transformada en Laplace, esto es menos la transformada, y ahora mi función es esta, no es f de t, sino es t de f de t, con respecto a s. Entonces, es decir, la transformada de t f de t de s, podemos pasar el menos para allá, es igual a menos f' de s. Entonces ahora podemos derivar la transformada y me queda así. ¿Ya? Entonces la transformada de t de f de t es menos f'. ¿De qué nos va a ayudar esto? Bueno, cuando necesitamos derivar la transformada, o al revés, fíjense que es una igualdad, así que nos puede servir para los dos lados. Bueno, esta es una proposición que es la forma general para calcular todas las derivadas enésimas. Entonces, si yo quiero tengo una función de orden exponencial, y entonces ahora yo quiero derivar n veces la transformada de Laplace. Entonces va a ser menos 1 elevado a la n por la transformada de t elevado a la n por f. Es decir, no va a cambiar mucho, lo único que va a ir, ¿cierto?, multiplicando por t. Cuando uno deriva, ¿cierto?, la exponencial, va a ir bajando un cierto t, así que me queda t elevado a la n. Así que la derivada enésima de la transformada de Laplace es menos 1 elevado a la n por esta transformada. Bueno, esto es importante para todo S donde la integral que define a la última transformada exista. Eso sí. Entonces ya calculamos la primera derivada y todas las derivadas con respecto a la transformada de Laplace. Entonces, vamos a ver cómo lo vamos a usar. La transformada del seno de a de t, esto de nuevo está en nuestro formulario. La transformada de seno de a de t es a partido por s cuadrado más a cuadrado. ¿Ya? Eso está y eso lo pueden calcular, que la transformada de Laplace de seno de a de t es esto. Ahora, por otro lado, si ahora tengo t por seno de t, así que tengo otra función, ¿cierto?, que es la misma anterior, pero multiplicada por t. Bueno, por la fórmula, ¿cierto?, la transformada de t de f de t era igual a ¿qué? A la derivada, la voy a poner así, menos la derivada de s de la transformada de f de t. Ahí lo habíamos escrito antes como f de t', ¿cierto? Pero yo creo que aunque se vea más largo, se entiende mejor así. Que es la transformada de t por f es menos la derivada de la transformada. Muy bien, entonces yo sé que la transformada del seno es esto, ¿cierto? Entonces t por el seno es menos la derivada de lo que está aquí. Y derivo esto con respecto a s.
Si yo derivo esto con respecto a s, me queda el denominador al cuadrado, s cuadrado más a cuadrado cuadrado, ¿cierto? Partido por la derivada de a, que es 0, ¿cierto? Menos, aquí hay un menos adelante, ¿cierto? Menos, y la derivada del denominador, que es 2s por a, menos 2as. Como aquí hay un menos y acá hay otro menos, entonces me va a quedar 2as partido por s cuadrado más a cuadrado partido al cuadrado. ¿Qué está pasando aquí? Estamos construyendo o encontrando más transformadas de Laplace de las que teníamos antes, ¿cierto? Eso nos está ayudando a entender qué pasan con sus derivadas y todo lo demás. Entonces ahora, funciones de la forma t por seno, esta es su transformada de Laplace. Fíjense aquí, ¿cuánto será? Nosotros vimos t a la n. Y también se puede calcular la transformada de t a la menos un medio, que va a ser la raíz de pi partido por s. ¿Ya? Ahora tengo t elevado a un medio. Podemos hacerlo por definición o podemos usar la propiedad. Bueno, t elevado a un medio es lo mismo que t por t elevado a menos un medio. ¿Cierto? Tengo potencias, bases iguales, sumo potencia, me queda t elevado a un medio, que era lo que tengo acá. Y entonces, la propiedad dice que esto de aquí es menos la derivada de la transformada de t elevado a menos un medio. Así que me queda así. Y por lo tanto, la derivada de esto es 1 partido por 2, s por la raíz de pi partido por s. Entonces, podemos tomar transformadas que no conocemos, escribirlas de la forma t por cierta función conocida, y así podemos encontrar la transformada de Laplace que se quiere. Función de Heaviside. Se me olvidó borrar arriba. Ya. Se define la función de Heaviside, una h que va de los reales a través de esta asignación. Yo quería hacer un dibujito, pero no me alcanzó el tiempo. Lo vamos a hacer aquí. Entonces, dice que vale 0 para todos los t menores que 0. Así que de aquí para allá vale 0. Y vale 1 para todos los t mayores que 1. Y aquí vamos a poner esto puntito lleno, porque esté mayor o igual. Y aquí vamos a poner un puntito abierto, porque en el 0 no vale 0, sino que vale 1. Ya, esa es la función Heaviside. Esta es h de t. O también conocida como función escalón. Esta es una función escalón, tiene un solo escalón y va a estar definida para todos los reales. Dice que el conjunto de llegadas son todos los reales, pero en realidad su imagen es 0 y 1 solamente. Entonces podemos definir una Heaviside en A, ¿ya? Fíjense que la anterior era un H nomás, y si está H solita, entonces el salto o el escalón se hace en 0, ¿cierto? De punto 0 cambia la función. Ahora para A mayor que, para A que pertenece a los reales, se va a definir la función de Heaviside en A, denotada por H sub A, como esta forma. ¿Qué significa? Es una traslación en A. Es decir, mira, aquí podemos hacer rectas más bonitas. Ya vamos a hacer. Ahí está más bonita. Entonces, vamos a suponer que el A está acá. Puede ser negativo también. Y entonces, la función Heaviside definida ahí dice que para los t menores que a vale 0. Así que de aquí para allá, todos son ceros. Y para los t mayores que a o igual son 1. Así que de nuevo voy a poner un puntito cerrado aquí, pintadito. Y aquí voy a poner puntito abierto. Entonces esta es la función Heaviside.
A de t, o si quieren h de t menos a. Hay algunos libros que usan u de t menos a para escribir función salto. No sé por qué es el u, pero se usa más el u o el h, dependiendo de dónde lo vean. Y la misma función. Entonces fíjense que continúa teniendo solo un salto, pero ya no necesariamente es en el 0. Puede ser en cualquier otro. Notar además que h sub 0 es h cuando a vale 0. Y la función h sub a tiene un salto en t igual a. Esta función es especialmente útil en el modelamiento de fenómenos en los que un agente de un sistema se prende o se apaga en un tiempo dado. Usualmente al parámetro a es positivo. El a es positivo, es decir, cuando pasa algo, cuando hay un fenómeno y pasa algo, entonces ahí uno puede usar la función Heaviside, ¿cierto? Cuando uno va a modelar el problema. Porque de este momento no está pasando nada y en algún momento pasó algo y se transformó. Entonces hay un salto en lo que está pasando. Bueno, y podemos escribir funciones, saltos, funciones por partes, ¿cierto? Usando Heaviside. Por ejemplo, aquí dice, considere la función f, que va de 0 a más infinito, definida por esta asignación. Vamos a ver, vamos a graficar aquí cómo es la función. Ahí tengo recta, ¿cierto? Entonces, necesito 2, necesito 5 y mayor que 5. Para los t menores que 2 vale 1. Entonces, vamos a dibujar la función verde. Entonces vamos a poner que aquí vale 1 y para todos los t menores que 2, esto es 1. Para los t entre 2 y 5 vale 0. Lo dibujé más bajito. Ahí. Vale 0. Y para los t mayor o igual que 5, bueno, aquí ya no me va a quedar tan bonito. Me va a quedar, si t es igual a 5, 5 por 5 es 25, así que vamos a suponer que aquí está el 25, y es así. Ah, no, perdón, me equivoqué. Esta es la función t cuadrado, ¿cierto? Así que es una cosa así. No quiero pasarlo por acá, pero ya vamos a suponer que es así. No, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo un poquito más. Uy. Ya. Y ahora en rojo. Rojo. Ya. Entonces, esto es como así. Entonces, en algún momento va a ser así. Estoy mal. Verde, 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 verde. Pues esto va así. Y en 5, vamos a poner que aquí está el 25. Va así. Esa es la función. Entonces, vale 1 para todos los t menores que 2. Entonces, aquí es abierto. Vale 0 para los puntos que están aquí, para este punto, ¿cierto? Y para los t, este es abierto. Y para los t cuadrados, para t mayor o igual que 5, me queda esa función así. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos escribir? Usando función Heaviside. Bueno, entonces fíjense que la función f de t va a ser igual a 1. Tenemos que pensar que el t va de aquí y va variando para allá. Entonces el t vale 1, 1, 1, 1, 1, 1 y en 2 cambia. Entonces, más en 2, es decir, t, y le voy a poner así mejor, th menos 2, va a cambiar. Aquí se produce el salto. Pero el salto yo quiero que en ese valor la función valga 0.
Así que esto tiene que valer por menos 1. Entonces fíjense, h, vamos a escribir aquí qué cosa era h de t menos a. H de t menos a vale 0 para todos los t menores que a y vale 1 para los t mayores igual que a. ¿Ya? Entonces, si estoy por aquí y si t es menor que 2, ¿cierto? El h de t es 0. Es 0 si t es menor que 2. Entonces, la función vale 1. Pero si el t es mayor que 2, mayor o igual que 2, esta función es 1. Entonces 1 por menos 1 es menos 1 más 1. Entonces la función de t va a ser igual a 1 más menos 1 por 1. Y entonces esto es igual a 0. ¿Me siguen? Esto tienen que tener mucho cuidado que uno siempre se confunde. ¿Ya? ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, voy a suponer que sí. Pero ahora tenemos otro salto. Tenemos otro salto. Así que voy a tener h de t menos 5. Es un salto. En 5 va a cambiar algo. ¿Y qué va a pasar? Fíjense, para todos los valores menores que 5, esto es 0. Así que no hay problema. Para los t mayores que 5 va a valer 1. Este vale menos 1, así que esto es 0. Y me va a quedar este valor, así que lo voy a multiplicar por t cuadrado. Así que mi función es esta de aquí. Voy a borrarla de abajo porque ya no tiene mucho sentido ahora. ¿Se entendió? Ahora necesito que me responda. ¿Por chat o por voz? ¿Se entendió? Dicen que se entendió. Bueno, aquí está la explicación que le hicimos. Pero vamos a hacer otro ejercicio, a ver si entendieron de verdad. Ahora quiero que ustedes lo hagan. Voy a borrarlo, voy a ponerlo aquí escondidito. Voy a querer que ustedes, estos cuadritos no me gustan tan grandes. Ahí. Ya. Vamos a suponer ahora la función f de x, f de t, vale 1 para los t menores que 1, vale menos 2 para los t entre 1 y 4 y vale 5 para los t mayores que 4. Ya, les doy 3 minutos para que me hagan la función, escribir esta función usando Heaviside. Me la anotan en el chat, lo que encuentren. O si pueden, no sé si pueden escribir aquí en la pizarra. Yo creo que no. Ya, 3 minutos para que escriban esta función usando Heaviside.
¿Ya lo pudieron hacer? Todavía no tengo nada en el chat. No estoy hablando sola. Nadie. Me han pasado 5 minutos. Ah, muy bien, Brian escribió. 1 menos 3 HDT1 más 7 HDT menos 4. ¿A alguien más le dio otra cosa o le dieron todo lo mismo? ¿Nadie más? Bueno, muy bien, Brian. Muchas gracias por responder. Sí, está bien lo suyo, porque fíjense que voy a tener que la función TF va a partir en 1, ¿cierto? Vale 1 siempre. Y cuando llegue hasta t igual a 1, va a tener un salto, h de t menos 1. Y ese salto es que va a transformar el 1 en menos 2. Así que, ¿por cuánto debo multiplicar el h de t menos 1 para que dé menos 2? Que sería menos 3, ¿cierto? 1 menos 3, h de t menos 1 va a ser menos 2. Acuérdense que para los t mayores que 1, esto es 1, así que no va a aportar nada, solamente que va a aparecer. Y luego va a haber otro salto que va a ser h de t menos 4, ¿cierto? Donde ahora yo quiero que en vez de menos 2 llegue a 5. Entonces, ¿por cuánto debo multiplicar el h de t para que todo esto ahora me dé 5? Hasta aquí me da menos 2, así que voy a sumar 7. Sí, muy bien, Brian. Esta es la función que me queda escribiendo por Heaviside. Entonces puedo escribir una función por rama o usando la función de Heaviside. Muy bien. Ah. Ahora vamos a ver una proposición. Sea f una función de orden exponencial, es decir, una función que existe en la transformada de Laplace, y sea mayor que 0, entonces la transformada de la Heaviside por f de t menos a, esta es la segunda fórmula de traslación, fíjense que aquí tengo una traslación, pero está multiplicado por la Heaviside. En este caso es h de t menos a también, ¿cierto? Acuérdense que h sub a es otra forma de escribir h de t menos a. Evaluada en la función por f de t menos a. ds va a ser igual al exponencial de menos a ds por la transformada de Laplace. Entonces, si tenemos un salto, un cambio con respecto a la función en un cierto valor a,
Esto va a ser igual al exponencial de menos AS por la transformada que ya conocía. Es decir, usando la notación estándar, ¿cierto? Podemos escribirlo así, o sea, cambiamos la transformada solamente. Es importante notar que la aplicación de antitransformada induce la fórmula equivalente, y aquí entonces podemos transformar y encontrar una fórmula equivalente que va a ser esta. Fíjense que ahora no tengo la transformada en este lado, no está aquí, sino que la vamos a escribir acá y entonces se escribe con la transformada de la menos 1. Entonces la función f, o sea, la función Heaviside evaluada en f por la función trasladada va a ser igual a la transformada de menos 1, la transformada inversa por la exponencial de menos AS por la transformada ya de la f solita. Es decir, por ejemplo, esto de aquí, ¿cómo va a ser? Esto es la transformada de la exponencial de menos 3s por 1 partido por s cuadrado más 4. Si se fijan entonces, aquí hay una función exponencial, ¿cierto? Hay una función exponencial y hay una función aquí. Entonces esto es como exponencial de menos 3s por cierta función f. Eso. ¿Eso qué quiere decir? Voy a borrar aquí la L porque ya me confundo. Tenemos este caso de aquí. Tengo la exponencial, la transformada a la menos 1, entonces h de f por f de t menos a. Entonces, en la función Heaviside por la función trasladada. Entonces, a la función Heaviside, fíjense que el salto está aquí en el a. Así que acá podemos pensar que es igual a la función Heaviside en 3 de la función f de t, ¿cierto? Por esta transformada de Laplace, o sea, en realidad de f de t menos 3. Bueno, la pregunta es, ¿qué función es esa? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que pensar. Fíjense que en este momento no está exactamente el valor de la función trasladada porque tendría que tener un s menos 3 o algo así, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a tratar de entender y comprender qué pasa aquí. 1 partido por s cuadrado más 4 es en realidad un medio por 2 partido por s cuadrado más 4 y esta de aquí es la transformada del seno de 2t. O sea, me falta un 2, así que multiplico arriba y abajo y me queda la transformada de seno de 2t. Lo que nos indica que en la fórmula de traslación anterior, el rol de f de t lo va a interpretar, ¿cierto? Seno de t. Esa parte que estaba anteriormente va a ser la función seno de t. Y entonces me queda la transformada de la exponencial de menos 3s por esto de aquí va a ser un medio por la transformada de exponencial de s por f de s, ¿cierto? Pero esto entonces es, dijimos que el salto es en 3, así que salto en 3 y entonces la transformada de la función va a ser la transformada de la función, pero con el salto dado. Así que así se usa esta formulita del salto, de la función, la transformada de Laplace usando función de Heaviside. Podemos usarla de este lado a este lado, ¿cierto? O al revés, ya dependiendo de lo que yo necesite. Pero hay que darse cuenta cuál es el salto que está dado por la exponencial y luego entonces la función que vamos a encontrar tenemos que hacer la traslación en la función. ¿Dudas? ¿Consultas? Seguramente van a preguntar por la prueba. ¿O no? Ni siquiera por eso van a hablar. Ya. Ok. Si nadie Profe, una dice consulta. nada, dígame.
En la prueba del martes 8, Sí, ¿esto entra? sí, esto entra, claro. Eduardo, ¿qué le Ya. pasó que no entregó la prueba? No, El- está entregada. no, no está entregada. Sí, la mandé al correo ahí mismo. Me lo mandó a mi correo. No, al Erwin Trop, Erwin Top. ¿Y por qué lo mandó a Erwin si yo soy su profesora? No sé, me equivoqué. Lo tiene él. Mándemelo. Me Yo le disculpo, voy a me disculpo. preguntar a él, pero me tiene que mandármelo a mí. Yo soy su Ya, profesora. perfecto, perfecto. Porque no lo Me disculpo. mandó, no llegó a lo virtual. Lo mandé al Mande, mismo correo que mandó en la prueba. qué raro. Bueno, mándemelo me lo reenvía para ver a qué hora se lo mandó Erwin. ¿Ya? Perfecto, Ya. perfecto. Pero están ¿Hasta puestas dónde las notas, entra? ¿no? Todavía no. Estoy corrigiendo, me falta corregir. Estoy corrigiendo. Dice, ¿hasta dónde entra la PEP 2? Entra hasta Transformada la Plaza, así que vamos a terminar mañana con Transformada la Plaza. Paula me dice que me la envió, pero se equivocó en el código B3. Ya, bueno, pero no le manden cosas al profe Erwin, porque si no va a colapsar. Seguro que está todo colapsado. No, me tienen que mandarlo a mí, ¿ya? A mí no hay ningún problema. Y si está con el Profe, código B3, bueno, sí, dígame. ¿las pruebas y los controles y todas esas cosas lo evalúa solo usted o lo hacen como en las pruebas anteriores que se lo reparten por pregunta? No, lo estamos corrigiendo nosotros. Cada Ah, ya, sección la corrige cada profesor. Sí, ya, profe. sí. Felipe sí me llegó su correo con la prueba. Todavía no lo corrijo, va a ser el final porque voy a corregir todo lo que está en el virtual primero. Y dice, Daniela dice, ¿de qué materia entra en la prueba? Esa es una buena pregunta. Yo sé que es hasta la plaza. Todo hasta la plaza. Todo lo que no entró en la PEP 1. Creo yo. Voy a preguntar bien, pero debería ser eso. Está bien, Felipe. Lo bueno es que me lo manda a mí. Porque colapsándolo con el coordinador es mucho. Eh, Tengo 3 correos con pruebas. No sé, no estoy segura si la tengo yo, Paulo. A ver, vamos a buscarla de inmediato. Tengo Felipe Cabañas. No tengo más, no tengo Pablo Ojeda. Mándemela igual y me la reenvía para ver a qué hora me la mandó antes. Quizás ya se me perdió con tanto correo. ¿Ya? Aprovechen que todavía no termino de corregir. Ya. ¿Ya alguna otra duda? No. Bueno, nos vemos mañana entonces.